Y tenemos pues a las puertas, si nadie lo remedia, pues una crisis financiera que no somos conscientes de la repercusión que puede tener. Me voy a ir a compartir pantalla ya directamente, que tengo por aquí el calendario de Investing y también estoy en la página oficial del gobierno, de donde publican directamente los datos de IPC. 8,2% y la inflación subyacente al 6,6%. Vamos a ver reacción directa del mercado en cuanto ya Wall Street empiece a digerir todo esto, pero es un dato peor de lo esperado, se esperaba 8,1 y es 8,2. Va justo en línea con lo que decía la Reserva Federal de Atlanta. Lo tengo por aquí, el informe en concreto. Lo voy a hacer grande para que lo podáis ver. Evidentemente es la subyacente la que más preocupa, que va al 6,6%. Ahora ya sí que lo tenemos otra vez puesto aquí en el calendario de Investing. 8,2%. Sube un 0,4% de un mes a otro. Lo comentaba yo hoy en mi cuenta de Twitter. Hablaba de lo que precisamente estaba comentando. Por ejemplo, el Michael Feroli, economista jefe de JP Morgan, había hablado de que por sus modelos seguramente saliera un 0,3% en septiembre. Fijáis que JP Morgan es incluso uno de los bancos de inversión más alcistas ahora mismo dentro del espectro de la banca de inversión de Estados Unidos. Y había previsto un 0,3% y el aumento mensual ha sido de un 0,4%. Es todavía más negativo de lo que pudiera plantearse, ¿no? Incluso las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que han salido también ahora en este momento, marca ahí el calendario Investing 228.000 desde las 225.000 que se esperaba. Con lo cual, bueno, seguimos ahí en un momento complicado. Vamos a ver, me parece aquí SP500 cayendo un 0,33% en la apertura. Bueno, si es que tiene todavía el mercado americano que de esto no ni los futuros ni nada. Ya lo veremos más adelante a ver cómo reacciona. Y el euro dólar. Bueno, primera reacción de los mercados. El euro dólar se va al suelo, básicamente. Cotiza ahora mismo en 0,96372 en estos momentos, porque se espera más tensionamiento monetario por parte de la Reserva Federal. No va a aflojar, es algo que ya estaba en la hoja de ruta, pero con una inflación peor de lo esperado, pues más margen para que el pivot de la Fed esté mucho más adelante. La tasa terminal de tipos de interés cada vez se está subiendo más. Ayer se hablaba del 4,75% y es probable que los mercados de futuros ahora ya descuenten que esté sobre el 5%. ¿Por qué? Porque el mercado laboral no afloja, ya lo hemos estado viendo, pese a la peor peticiones de subsidios por desempleo. El último dato de creación de empleo fue mejor del previsto y la Fed sigue esos dos mandatos, el mercado laboral y la inflación. La inflación no relaja tan fuerte como se esperaba. Y pues ahí tenemos el problema. La inflación, recordemos, venía del 8,3% y baja al 8,2%. La ralentización es mínima, es muy reducida. Entonces, ese es el problema que tenemos ahora mismo por delante. Estos son los datos que tenemos y, bueno, pues estaba ganando enteros esta posibilidad. Quiero ver cómo están los mercados de futuros, si lo habéis visto vosotros, cómo se encuentran. De momento los futuros parece que están subiendo ante este dato de inflación en estos momentos. Veremos la apertura si luego se da la vuelta. Yo no lo sé, luego lo vamos a comentar también con Edgar y con Ismael Santiago. En un principio debería seguir esa tendencia alcista, pero como todo está tan sobrevendido de estos últimos días, incluso es posible, no sería descartable, luego veremos cuando Wall Street empiece a cotizar, no sería absolutamente nada descartable que los inversores ya hayan descontado un escenario peor del esperado y que ahora mismo se genere un mini rebote de corto plazo para luego caer más en profundidad. Tengo a Edgar por aquí, dadme un segundito. Aquí está con nosotros Edgar Fernández, de Los Locos de Wall Street, también asesor de Tercio Capital. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Muy bien, un poco resfriado, así que la inflación ha llegado a mi nariz y está aumentando la cantidad de mucosidad a ritmos adelantados. Así que pido disculpas a los oyentes si me oyen un poco ronco. Pues yo porque me lo has dicho que si no tendría que pegar mucho el oído para percibirlo, ¿eh? O sea que, bueno, lo primero eso, que te mejores de todo esto. Como dices, la inflación ha llegado a tu nariz porque peor de lo previsto estás, ¿no? Bueno, ¿cómo has visto este dato? Se esperaba una ralentización al 8,1%, ha sido al 8,2% y encima la subyacente peor de lo esperado. Es que un desastre absoluto, ¿no? Viendo lo que se preveía, incluso los bancos de inversión que son alcistas tenían previsiones negativas y es que ha sido peor de lo que se había previsto.
¿Qué te ha parecido a ti? Bueno, en realidad, ya, es que a mí me hace mucha gracia cuando hablamos de lo esperado por el mercado. ¿Y quién es el Mm, mercado? En realidad no es lo esperado por el mercado, es lo esperado por unos analistas que si tú miras su track record de aciertos y, ¿no? y veces que se han equivocado, pues se han equivocado más veces de las que aciertan. Ya podíamos intuir que el dato iba a ser malo con los datos de ayer, sí, de la inflación de los productores. Y al final sí. la inflación subyacente depende mucho más de los productores que otra cosa, ¿no? Que es la preocupante la subyacente. Es la preocupante. ¿Por qué? Porque, y esto es una opinión mía, y la suelto y saco la bola de cristal, lo que no es subyacente, es decir, energía y comida, va a seguir subiendo. O sea, no, hemos llegado a un punto en el que la energía no va a ir para abajo, sino que va a ir para arriba. Y más sabiendo que la OPEC bueno, la semana pasada anunció que tenía previsto disminuir en 2 millones de barriles al día la oferta. O sea, las cosas están, en términos de inflación, están peor de lo que pensábamos. Y además en Estados Unidos la cuestión es que la economía acompaña. ¿Vale? Entonces, como la economía acompaña, se pueden permitir el lujo de seguir subiendo los tipos de interés. ¿Qué va a pasar en Europa que la inflación sigue alta, pero la economía no está bien? Nunca bueno, desde la década de los 70 no nos hemos encontrado con una situación así, de economía mal con inflación alta, de esta inflación. Ahí lo tenemos más complicado, ¿no? Pero también nos afectará que estos datos de inflación peores de lo esperado, con unos datos económicos mejores en Estados Unidos, le da la excusa a la Fed para seguir aumentando los tipos de interés. Eso revalorizará todavía más el dólar y un dólar fuerte a los demás nos perjudica. Porque tenemos muchos gastos en dólares, sobre todo energía. El petróleo lo compramos en dólares. ¿Vale? De hecho, Sí. si podemos hacer una comparativa, seguro que todos los que nos están oyendo lo han notado en su bolsillo. El petróleo ha bajado más de $40 el barril. Ha bajado una barbaridad desde los máximos de este año. ¿En los precios que habéis pagado por la gasolina en las gasolineras han bajado? No. ¿Y es que las gasolineras están ganando dinero y se están aprovechando? No. Lo que pasa es que tú pagas el petróleo en dólares. Si el dólar aumenta de valor, para comprar la misma cantidad de gasolina tienes que dedicar más euros, ¿no? Entonces, por ese lado, si el dólar se sigue fortaleciendo más, pues lo vamos a notar. No solo nosotros, sino mercados emergentes, que además esos mercados emergentes tienen mucha de su deuda denominada en dólares, que veremos cómo lo pueden pagar. Sí, yo creo que esto es bastante clave, seguir mirando de cerca el mercado de la energía, pero es que encima, si la subyacente no está acompañando, que lo estamos viendo aquí, ¿no? Veníamos del 6,5% antes del 6,3%, no, se esperaba el 6,5%, perdón, veníamos del 6,3% y nos hemos ido al 6,6%. Es que, claro, si encima la subyacente va en este camino, son más piedras y es más dificultades para controlar los precios por parte de la Reserva Federal. Y el otro día decía yo, aparte del PPI, que me pareció brutal y me parece acertado lo que estás diciendo, yo dije, es un dato muy malo porque ya ha salido mal, peor de lo esperado. Y además de eso, que es lo que quería decir, el dato de creciendo empleo tampoco es bueno desde el punto de vista de vamos a controlar los precios, porque la demanda sigue. Mientras no dañen la parte del mercado laboral, esto es muy triste decirlo, pero es así, mientras no dañen esa estructura que está muy férrea todavía, no van a conseguir controlar esos precios a la baja, sobre todo la subyacente, ¿no? El mercado inmobiliario yo creo que todavía sigue con mucha fortaleza, dentro de que hay indicios de que hay menos solicitud de hipotecas, etcétera, ¿no? Pero todavía siguen los precios al alza. Entonces, creo que va a tener dificultades, ¿no? Para controlar los precios la Reserva Federal, pese a estas subidas de 75 puntos básicos, que antes me preguntaban por aquí, no sé cómo lo ves tú, yo creo que no van a subir un punto, porque ya se ha visto la tendencia que ellos tienen, y van a subir 75, que sería una subida muy fuerte, ojo, en términos históricos hablo, no de que hemos llegado tarde y quizá pues deberíamos ponernos al día antes, ¿no? Pero 75 puntos básicos, viniendo de donde venimos, es una subida muy acelerada, y aún así les va a costar, no sé cómo lo ves tú. Sí, sí, sí. O sea, el problema de los tipos de interés es que si lo analizamos en términos relativos, una subida de 75 puntos básicos es muy grande, porque venimos de una base muy baja, ¿vale? Pero el problema es que los tipos de interés nunca han estado tan negativos como ahora, los reales, Claro. porque el tipo de interés real es el tipo de interés nominal menos la inflación.
Si haces ese cálculo, te sale un 6% de tipo de interés negativo. Y eso, en términos reales, incentiva el consumo. Porque si sube la inflación un 10 y un 8 y los salarios están aumentando un 4 o un 5%, que te suban los tipos de interés al 4%, no te afecta tanto. De hecho, se están anulando, bueno, están bajando las peticiones de hipotecas, pero como la situación económica está tan bien y los salarios están yendo tan bien, el porcentaje de cantidad de los ingresos familiares que se dedica al pago de deudas sigue estando por debajo del 10% en Estados Unidos. Está por debajo del 10% de media. En la última crisis, en la crisis gorda, era más del doble. Entonces, a pesar de las subidas de tipos de interés y del encarecimiento de la vivienda en Estados Unidos, siguen estando en un rango de me lo puedo permitir, el estadounidense medio. ¿Vale? Entonces, todavía no hemos roto nada y la Fed tiene que romper algo para parar la inflación. Por desgracia es así, tiene que romper algo para parar la inflación, porque el consumo no está bajando. De hecho, las previsiones de algunos analistas es que el PIB de Estados Unidos este trimestre haya subido un 2 o más. Sí. El indicador adelantado de la Fed de Atlanta hablaba ya de un 2,7%. Suele acertar bastante. Además, igual que la Fed de Cleveland con el dato de inflación, que lo ha clavado, muchas veces lo clava. El indicador del GDP Now de la Fed de Atlanta suele ser bastante. Suele ir bastante de la mano de lo que luego tenemos, en realidad, sobre el papel. Entonces, esto es muy importante teniendo en cuenta pues ese clima actual. 2 trimestres de crecimiento económico negativo, pero que ahora si hay un rebote, pues es que no se ha roto nada del todo. Y es que lo vemos con el mercado laboral, que esto va a llegar a los efectos bastante más tarde de lo que podría pensarse, ¿no? Entonces, ayer me preguntaban en un debate que tuve pues en un canal de YouTube y que estuvo muy interesante, que cuándo creía que iba a llegar el pivot de la Fed. Digo, pues el pivot de la Fed les va a llegar en las narices cuando ya estemos en una recesión clara. Yo creo, no sé a ti qué te parece. Ahora seguramente no lo he visto, pero los futuros sobre fondos federales seguramente ya están descartando 5% de tasa terminal. Ya veremos, ¿no? Cada vez sube más. Esto, a medida que tenemos estos datos, va subiendo más esa tasa terminal, ¿no? Pues ahí es un problema que no se habla mucho de ello y yo lo he comentado aquí, creo que la última vez que estuve contigo lo comenté, que si la tasa terminal, yo hice los cálculos con una tasa terminal del 4%. Si la tasa terminal se va al 4%, el Tesoro Público pierde 200.000 millones de dólares solo por las pérdidas que tiene la Fed. La Fed es una empresa, para que os hagáis una idea. Y los beneficios se los queda al Tesoro y las pérdidas las tiene que cubrir el Tesoro. ¿Vale? Con una tasa del 4% son 200.000 millones de dólares de pérdidas. Una tasa del 5% no es que aumente un 25%, no, es exponencial las pérdidas. Ya porque hay apalancamiento operativo dentro de la Fed. Entonces, va a tener un problema el Tesoro y la refinanciación de su déficit, que el déficit nadie espera que lo vayan a bajar. De hecho, se espera que vaya a subir, porque como viene crisis, va a tener que subir. Y refinanciarlo va a ser bastante complicado y estamos en un nivel de deuda bastante peligroso. Bastante peligroso. ¿Ves que en Estados Unidos se puede replicar lo que está sucediendo en Reino Unido? Bueno, creo que lo comentamos un poco la otra vez, pero viendo esta tendencia de la inflación muy difícilmente controlable, que llega un momento en el que el mercado de bonos, que ya yo decía, bueno, ya está cerca de la capitulación. Cada vez que digo eso cae más. O sea, es increíble la capitulación de la capitulación que se está viendo dentro del mercado de los bonos de largo plazo. Bueno, en general, de los bonos en general, pero los de largo plazo que asustan más y los vinculados, ¿no?, a los fondos de pensiones de Estados Unidos, iba a decir, de Reino Unido. Pues claro, por eso te pregunto, ¿crees que la Fed tendrá que hacer compras otra vez de bonos para evitar un desastre parecido a lo que estamos viendo en Reino Unido y que evidentemente pues un periodo estanflacionario, porque la inflación no se va a relajar del todo, ¿no? Si vamos a ese modelo, ¿no? Pero es que esto es agravar el problema, ¿no? Porque el problema que yo te he comentado de que la Fed tendría pérdidas si suben los tipos de interés, si sus activos que compran nuevos son a más larga duración, a 30 años, como ha pasado con el Reino Unido, las pérdidas van a ser todavía mayores. O sea, se va a agravar.
el problema. El problema de los periodos inflacionarios es que no sabemos cuándo llegan, sabemos por qué llegan, pero no sabemos cuándo llegan, y cuando llegan es como una bola de nieve que se va haciendo grande. Y el pararlo es doloroso, pero si no lo paras, mucho más, ¿no? Esto lo llaman algunos gestores de fondos, lo están llamando ahora el Project Zimbabwe, ¿no? Sí, Occidente se convierta en una especie de Zimbabue, que para que el que no lo sepan, Zimbabue, para ir a comprar una barra de pan, había momentos que tenías que ir con una carretilla de billetes, ¿vale? Porque la moneda valía tan poco que tenías que ir con una carretilla llena de billetes para comprar pan, ¿no? Ese es el problema de la inflación, ¿no? Que llevamos más de una década con los bancos centrales expandiendo su balance de forma agresiva. No llega la inflación, no llega la inflación, no llega la inflación, no llega la inflación. La inflación sí que llegaba, estaban los mercados financieros, lo hemos visto con los bonos. O sea, lo que está pasando con los bonos es la respuesta a esta más de una década, de hecho 2 décadas, con tipos de interés súper bajos. Pues lo acabaremos notando. Y hasta que la Fed no rompa algo, y con un tipo de interés negativo del 6% que tenemos ahora, no se va a romper nada todavía, a no ser que Europa tenga una super crisis que es posible que la tenga a principios del año que viene. No va a cambiar. No va a cambiar. Y lo que estamos viendo ahora son no diría los comienzos, pero sí estamos en mitad del proceso y cada día más cerca de lo que yo llamo la pausa. La pausa es que en cuanto se rompa algo, los bancos centrales dejen de subir tipos, no que los bajen, los dejen. Eso produciría la pausa. Vendría, entonces es cuando estaríamos en crisis, y a partir de entonces bajarían los tipos de interés, y es cuando todos los activos volverían a subir de precio, ¿no? Pero primero tendríamos que pasar por un periodo de pausa en el que, bueno, ya hemos roto algo, ya estamos tranquilizando la inflación, paro, pero claro, como los procesos económicos y los ciclos funcionan como bolas de nieve, cuando paras no significa que la economía se recupera, sino muy probablemente empeore. Entonces vuelves a empezar con tipos bajos, pero volveremos a estar en los mismos, porque de esta crisis vamos a salir con los estados todavía más endeudados. Y como estarán más endeudados, serán menos flexibles y tendrán menos herramientas para cuando venga la siguiente. Y en algún momento el petardazo va a ser gordo, porque llegamos a la crisis de 2007 poco endeudados, salimos de ella muy endeudados, llegamos al COVID muy endeudados, salimos más endeudados, llegamos a esta muy endeudados y saldremos de esto mucho más endeudados. Y en algún momento se va a producir un catacrack. Sí, eso es me parece la principal preocupación que tenemos que tener, el colapso del mercado de la deuda, que va a llegar un momento que se va a producir. Yo siempre decía, lo vamos a ver en las próximas décadas, pero es que me da la sensación de que lo estamos adelantando cada vez más, porque cada vez para salir de esto emitimos unas cantidades gigantescas de deuda, ¿no? Y parece que es el clima... Es el Project Zimbabwe. Yo no creo que las tasas de inflación altas las estemos viendo en esta crisis, las veremos en la siguiente. O en la siguiente, cuando los estados de verdad necesiten reducir la deuda, lo harán a través de inflación. Y con tasas de inflación de 20%, ¿no? Sí. Doble dígito. Es suficiente, ¿eh? Con doble dígito en 3 años te has quitado la mitad de la deuda. Claro. Sí, es verdad que el otro día no sé quién me decía por redes sociales y comentaba y dice, bueno, pero el mercado de bonos en realidad lo que está haciendo es normalizarse. Digo, ya, pero se está normalizando cuando necesitas de seguir de ese dopaje para crecer, porque ahora mismo... No, y las bolsas, en verdad, si las analizas por fundamentales y demás, las bolsas no están baratas, ¿eh? Están normales. Efectivamente. Están normales teniendo en cuenta unos beneficios que no están revisados a la baja. O sea, ahora mismo el S&P 500 está cotizando a su media histórica, 15 veces beneficios. Con los beneficios que no se han corregido por una potencial crisis el año que viene. Si esos beneficios se ajustan, las bolsas están caras. Si no se ajustan, las bolsas estarían baratas para el año que viene. Y aparte, pero estamos en un rango medio, ¿eh? Estamos en un rango medio, no es que estén ni caras ni baratas, está en la media. Y además ten en cuenta otra cosa, que las medias históricas se han distorsionado mucho en los últimos rallies alcistas, aupados por este ciclo monetario súper expansivo, ¿no? Y al final han sesgado
los Pérez medios, digamos, más al alza de lo que estaban previamente, ¿no? Hablo de, por ejemplo, de la década de los 90, que estaba, digamos, el promedio mucho más bajo. Entonces, claro, por fundamentales ahí queda, ¿no? Y ahora, pues hay que ver, ¿no? El SP500 es probable que cuando abra el mercado americano, no lo sé, el mercado de futuros precisamente estaba en positivo la última vez ahora que lo he mirado. Por eso cuando me decías al principio, no, lo que esperaba el mercado y tal, efectivamente, es verdad que los inversores es posible que ya esperasen algo peor de lo que esperaba el consenso, ¿no? De banqueros de inversión, etcétera. Pero aún así, eso es engordar para morir. Si hoy rebotamos, que ya veremos, para mí me parece un poco engordar para morir, ¿eh? Porque con esta tendencia que estamos viendo, tiene que quedar recorrido a la baja, sobre la base fundamental. Y sobre la base técnica, por supuesto, ¿no? Pero sobre la fundamental debería quedar, ¿no? Bueno, depende, porque... Es que depende, ¿eh? Depende, porque... la inflación no afecta a todas las empresas por igual. Y hay que tener en cuenta el índice más grande, que es el SP500, y el de referencia a nivel mundial. El top 10 del SP500, las 10 empresas más grandes, tienen un peso importantísimo en el índice. Y estas empresas no sufren tanto la inflación. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, las empresas grandes tecnológicas de Estados Unidos, la inflación no la sufren como empresas industriales más pequeñitas. Porque son capaces, tienen poder de fijación de precios, ¿vale? O sea, la trasladan hacia adelante. El iPhone no necesita inflación para subir precios un 10% al año. No la necesita. Te sube los precios igualmente, ¿no? Lo que sí que pasa que los márgenes ahora mismo están más bajos que en el pico del año pasado, pero están más altos que en el año 2019. Claro, pero... y por contracción de márgenes sí que se pueden ver perjudicadas, no tanto por ingresos. Pero yo estoy de acuerdo con esa lectura, pero es verdad que quizá lo que está descontando más el mundo institucional no es tema inflación, que por supuesto, sino también recorte de demanda por la crisis y que eso afecte a generación de caja, ¿no? y de beneficios a estas grandes compañías. De hecho, mismamente a Apple, que es una de las grandes, ¿no? de las large caps dentro del SP500, todavía no se está viendo el gran efecto que pudiera causar un enfriamiento económico de verdad. Y yo creo que es de las que menos ha corregido cuando, por ejemplo, en China los datos ya están siendo muy malos, ¿no? Entonces, yo tengo mis dudas, de que esto lo esté descontando del todo el mercado, sobre todo el posible enfriamiento económico y cómo eso puede afectar a la demanda de productos, por ejemplo, pues los productos que vende Apple, etcétera, ¿no? Esa es la duda, yo creo, el tema recesión. O sea, el topic recesión me parece que es como lo principal, ¿no? Más allá de la inflación, que por supuesto estoy de acuerdo con lo que estás comentando, pero como ya sabes que la bolsa descuenta a futuro, pues yo creo que, no lo sé, los inversores pueden empezar a descontar de el año que viene vienen mal dadas. Ya no solo es la inflación que nos viene bien, sino el enfriamiento de la demanda, que de momento no está llegando, pero que va a llegar. No lo sé, es una teoría. No está llegando, pero es que si tú miras, yo estaba mirando ayer datos de consumo y ahorro, ¿vale? Y es verdad que los estadounidenses están quemando riqueza, es decir, están quemando ahorros, pero todavía están lejos de consumirse todos los ahorros que se generaron durante el COVID, ¿vale? Entonces, y la confianza del consumidor está baja, está relativamente baja. Si estando la confianza del consumidor relativamente baja, las expectativas de los estadounidenses económicas son también relativamente bajas, aún así no está petando, la Fed se va a tener que poner muy dura para hacer que pete algo. Claro. Y ese es el miedo, yo creo que hay de fondo. Yo creo que ese es el telón de fondo que hay de miedo y que por eso los institucionales, que al final son los que están manejando, están esperando a jugar a que el minorista salga y capitule de alguna manera la bolsa. Veremos si llega en estos días o no, después del dato de inflación. Ya veremos, porque hemos hablado... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando hablamos mucho de un tema, al final, lo comentaba antes, no sé si... Bueno, te acordarás seguro de cuando ganó Donald Trump las elecciones, toda la banca de inversión, todas las gestoras de fondos hablaban del rally bajista que se iba a activar
y fue al contrario, porque no se habían leído el programa económico, ¿no? de Donald Trump, que hablaba de reducción de impuestos a las empresas, etcétera. Y esto es lo que descontó el mercado. Ahora probablemente ya, pues todo este movimiento a la baja, a lo mejor se ha descontado gran parte de todo ello, pero que el pesimismo sigue. Si es que es como la lectura, ¿no? Que yo quiero trasladar después de todo esto, de que las cosas no van bien y que la Fed, como bien dices, tiene que romper algo. Hay que diferenciar muy bien entre bolsas, índices y mercado bursátil en general, ¿eh? Porque los índices no han corregido porque la disparidad de corrección entre las grandes empresas y las pequeñas es brutal. Es la mayor desde el año 2006-2007. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pequeñas empresas que han corregido muchísimo y hay grandes empresas que no han corregido. Entonces, los índices pueden corregir, pero eso no significa que para el inversor no sea un momento de invertir. De hecho, yo estoy 100% invertido. Yo estoy no 100% invertido. Yo estoy mira, te lo voy a decir en directo. ¿Cuánto estoy invertido? 114% invertido. Estás invertido por encima de tus posibilidades. Sí. O sea, porque a través de opciones, ¿vale? Es complicado de explicar. O sea, no es con márgenes, con opciones. Pero que hay oportunidades. De hecho, hay muchas oportunidades ahora. Porque se ha discriminado, no se ha discriminado, ha bajado todo y hay empresas que se benefician de la inflación. Hay empresas que se benefician incluso de las crisis. Hay empresas que les da igual. Y todo ha corregido. Ayer estaba mirando un productor agrícola que ha bajado un 60% lo que va de año. Un productor agrícola está cotizando a 4 veces beneficios. ¿Se va a dejar de comer lechuga en el mundo? Porque es lo que producen. Lechuga, plátanos, ese tipo de cosas. Y está cotizando a 4 veces beneficios. Esto ya está muy castigado, muy castigado. ¿Tiene algún sentido? Y además de las más grandes del mundo, diversificado en zonas y demás, ¿tiene algún sentido? No tiene ningún sentido, es una oportunidad. ¿Vale? Pero después tienes a Apple que no ha corregido. Eso es. Por ejemplo. Eso es. Entonces, y que pondera mucho. Claro, y lo que decía. Sí, eso, que hay mucha disparidad y que digo que encima Apple pondera mucho en índices, con lo cual ahí tienes un poco la historia, ¿no? Y perdona que te he cortado, que ibas a decir lo de la disparidad. Sí, no, que la disparidad es tan grande que muchas veces tenemos un pensamiento que puede ser correcto, es decir, a los índices les queda por corregir. Oye, yo no tengo opinión sobre los índices, te lo digo en serio, ni los miro. Cuando me dicen, no, el S&P 500 puede llegar a 3.400 puntos, yo no sé ni lo que significan 3.400 puntos. La verdad, no me interesa. Lo que sí que me interesa es empresa por empresa qué es lo que está pasando. Y lo que ves es eso, hay empresas que han corregido demasiado y son una oportunidad de inversión y una oportunidad histórica de inversión, y hay otras que les queda mucho recorrido por corregir, entre otras Apple, que como Apple es la empresa que aunque tenga noticias negativas, sube. Es verdad, es que es paradójico, yo alucino con todo esto. Mira, nos preguntaba por aquí Gestión Futura, voy a hacerte un par de preguntas, voy a lanzar aquí en el aire de las que han dejado por aquí en el chat. Muchísimas gracias por participar y ahora después, cuando abordemos estas preguntas, ya despediremos a Edgar y vendrá por aquí Ismael Santiago. Antes de lanzar estas preguntas, os recuerdo que os unáis a mi comunidad de Discord, os invito, que es mi pequeña casa, cada vez más grande, donde ahí hago mis análisis, mi información, os digo cuáles van a ser los invitados de mi canal de Twitch, la parrilla al completo, debatís conmigo, bueno, pues ahí estamos haciendo una pequeña familia, así que os invito a que os unáis, que seguro que os va a gustar los nuevos que estén por aquí. Y aprovecho también 2.0, para dar las gracias a los últimos que se han unido por aquí al canal, a Lauti4 y a Álvaro Ay, muchísimas gracias por seguir el canal, espero que os guste el contenido. Ahora también a MissMetal23, muchísimas gracias por seguir el canal, y a los que estéis por aquí os invito a que hagáis lo mismo, ahí en masa, como están haciendo estos usuarios. Bueno, me preguntaba, Gestión Futura, ¿podéis explicar por qué el VIX sube en esta situación? Uno, y luego si podemos explicar un poco por encima el tema de los bonos, que si sube el rendimiento se aprecia el dólar porque sube el coste de financiación, y que bueno, que expliquemos un poco esto. Edgar, ¿qué tienes que decir respecto al VIX y tema bonos? El VIX en el último mes ha aumentado un 22% y está por encima de 30%, lo que es bastante importante. De hecho, si miramos históricamente cuántas veces ha subido de 30, no son tantas. Vale, está alto, el VIX está alto y la volatilidad está alta. Lo que pasa es que el VIX hay que entender
¿cómo está compuesto? Está compuesto por futuros. Entonces, la información que te da el VIX es como histórica, ¿vale? O sea, cuando el mercado descuenta que va a haber volatilidad mañana, el VIX sube hoy, ¿vale? O sea, es bastante complicado de entender cómo funciona el VIX, ¿no? Por sus componentes. Pero es eso, es mediante futuros. Entonces, y el VIX está alto, está en 33. En 33 está ahora mismo, fíjate. Ahora mismo en 33. Subiendo hoy. Por el tema de la inflación probablemente. Bueno, esto es gráfico diario, o sea que, bueno, en cuanto se ha conocido el dato de inflación, que ha sido... Claro, por de aquí, media ha el VIX subido, está está entre rebotando. 15 y 20 y ahora está en 33. Pero está alto, ha subido. Está alto, está alto. Ha subido. Y después había una pregunta sobre los... Solo el mercado de bonos, que cómo funciona el tema de los bonos con la apreciación. Que dice, entiendo, si lo puedes explicar un poco por encima, entiendo que si A sube ver. el rendimiento, bueno, me preguntaban a mí, pero bueno, ya que estás, te El cambio, te lo paso a ti. de divisas, o sea, el valor de una divisa le afecta muchas cosas, ¿vale? O sea, en economía los economistas hacemos una cosa muy bien, que es hacer un análisis ceteris paribus, es decir, aíslas los efectos. Lo que pasa que al tener ese conocimiento de lo que te provocan cada uno de los efectos, en agregado no te sirve para nada. Es decir, yo ahora te digo, si suben los tipos de interés de una moneda, esa moneda se aprecia. Eso no significa que cada vez que suban los tipos de interés la moneda se va a apreciar. ¿Por qué? Porque hay otros factores que afectan. ¿Vale? Pero ese factor de forma aislada es así. Suben los tipos de interés y ¿por qué aumenta el valor de la moneda? Porque esa moneda, o sea, la gente invierte en esa moneda. Porque si tú puedes comprar deuda pública estadounidense en dólares al 4%, mientras que en Europa está al 2%, ¿vale? Lo que hace estos efectos es que haya paridad. Es decir, tú compras dólares para comprar deuda estadounidense al 4, ¿vale? Entonces sube el dólar, sube de precio el dólar. Y el efecto neto es que si tú eres inversor en euros, te da igual, teóricamente te da igual invertir en deuda en dólares que en deuda en euro. ¿Por qué? Porque como el dólar se ha apreciado, el rendimiento que sacas sobre tus euros es el mismo que invirtiendo en moneda en deuda en euros. ¿Se ha entendido eso? Porque igual es un poco complicado. Es que Claro siempre que- yo digo que el mercado de renta fija es como lo más difícil de entender, ¿eh? Sobre todo para un Claro. inversor minorista y tal. Pero sí, yo creo que sí. Si no, O sea, en cualquier esto es caso... muy fácil. Tú imagínate, tienes 100 euros en tu cuenta, ¿vale? Y el tipo de interés del dólar está en el 2 y el del euro en el 2, ¿vale? Y dices, y sube el tipo de interés del dólar al 4, ¿vale? La deuda pública sube al 4. Entonces, ¿qué es lo que hará el mercado? Comprar dólares, ¿vale? De euros pasará a dólares para tener un rendimiento al 4. Lo que pasa que teóricamente, si separamos todos los demás efectos, balanzas comerciales, gasto público, deuda pública, déficit, bla, 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 separándolo todo, el dólar se apreciará lo suficiente como para que tú en euros estés sacando un 2%, que es lo que te daban antes, ¿vale? Porque como ahora tú vas a comprar dólares, el dólar se va a apreciar y por esa apreciación tus euros valdrá menos, ¿vale? Entonces ese 4% que te dan en dólares al final es equivalente al 2% en euros. Porque si no, existiría arbitraje. Porque si el tipo de cambio no variara, existiría arbitraje. Estaría todo el mundo comprando dólares. Pero el dólar es más caro porque todo el mundo está comprando dólares. ¿Se entiende? Se entiende. Vamos, yo te he entendido perfectamente. Mientras además estaba buscando el gráfico de la inflación subyacente por aquí para ponerlo en perspectiva lo que ha sucedido. Te han lanzado más preguntas por aquí, pero os aviso que como tenemos que evolucionar en el programa y nos está esperando ya en cola el siguiente invitado, que es Ismael Santiago, Edgar va a venir por aquí el viernes que viene, con lo cual todas estas cuestiones pues las pasamos al viernes que viene. Os pasáis por aquí, que estáis invitados siempre, lo sabéis. El viernes que viene, el viernes no es de esta semana, sino el de la semana que viene. A las 4 de la tarde estará por aquí Edgar Fernández, que seguro que la semana que viene también viene con mucha intensidad por la parte de la economía. Así que lo dicho, Edgar, muchísimas gracias por pasarte por aquí en este especial con el dato de la inflación. Veremos ahora cómo abren los mercados y cómo se van digiriendo todo esto. Y siempre es un placer contar con tu visión y la gente le ha gustado por aquí, por el chat, por lo que estoy viendo. Así que muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Héctor, y hasta la próxima.
Por aquí con nosotros. Ismael Santiago, profesor de la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, no sé si me escucháis. Te escucho perfectamente. Perfecto. Pues nada, pues decepción, ¿no? Y como dicen los americanos, ¿no? Esta inflación pegajosa, sticky, ¿no? Que no se la, no se la quitan del medio. Y eso lo que va a conllevar es que va a ser todo más lento de lo que el señor Powell pensaba. Y eso no es en absoluto pues, ninguna buena noticia para los mercados, nada más que tenemos que ver, pues bueno, pues cómo están reaccionando el futuro de los índices, como el caso del VIX, que está en el Sí. 32,88, es decir, un nivel bastante alto. Mira, Después, 33,38 en directo el VIX. Ismael, que lo tenemos aquí en pantalla. y 33,38. el futuro del Nasdaq en torno al 3% cayendo, y entre el 2-3% el resto de los índices norteamericanos. Luego, bueno, esto al final pues se resume en que el mercado, pues bueno, que pensaba que tenía una mínima, tenía una esperanza, ¿no? de que la inflación se pusiera en el 7,9 para que hoy hubiera una fiesta y viéramos el estado de la por el 5%. Pues vamos a ver cómo va a caer el mercado, que seguro que el 2,5 de caída no se lo quita a nadie, ¿no? Y aquí hay varias cosas. Bueno, primero, que también quiero decir, ¿no? Bueno, pues de todos los. Es decir, si yo tuviera que examinar a todas los analistas, ¿no? Que de gran mayoría hablaban de una inflación de un 8,1%, están todos suspensos, y solamente aprobaría uno, que sería TD Securities, que dio justamente con la inflación del 8,2%, lo clavó. Luego sería el único suspenso y muy deficiente a Credit Suisse, que pobre mío, no dan últimamente ni una, y Barclays, que hablaban de una inflación de un 8%. Pues ni el 8%, ni el 7,9%, un 8,2%, una inflación subyacente muy preocupante del 6,6%, un importante crecimiento. Y esto lo que va a hacer es, pues bueno, pues seguir con el comportamiento hawkish por parte de la Reserva Federal. Es verdad que están telegrafiando a los mercados la subida de tipos que se va a producir, que puede ser de un 0,75%, eso va a ser seguro. Y lógicamente, pues no ha sido ni un buen dato para la inflación, ni tuvimos la semana pasada otro dato que no era bueno en términos en lo que respecta a inflación y a tipos, que fue, pues bueno, pues que el dato del empleo, ¿no? Y al final, Estados Unidos tiene un problema, que comentabas antes con la anterior persona, ¿no? Que hablaba contigo, ¿no? Y es que es decir, los puestos de trabajo de alta cualificación no se están cubriendo en Estados Unidos. Y entonces, pues eso parece que no, pero eso no ayuda en absoluto a la inflación. Eso lo que hace es empujar los tipos de interés al alza. Y eso lo que hace también es poner en un brete, por supuesto, a las empresas tecnológicas o a las empresas que requieren de talento demostrado de alto valor, cuando esa oferta no se está cubriendo por la demanda, y esos son problemas añadidos, ¿no? a lo que tenemos actualmente. Ya sabemos que los tipos de interés al final de año tienen que situarse en el 4,4% y en el 4,6% en 2023, pero ya veremos si esta inflación sticky realmente pues va a dejar que el 2023 pues sea tan plana o casi plana, de ese 4,6%, y esto lógicamente lo que va a ralentizar la situación. Y esta subida de tipo de Estados Unidos enciende otras alarmas importantes, ¿no? Y me estoy refiriendo a las famosas grietas del sistema, ¿no? Que parecía que las primeras que tenían que impactar fuera en los mercados emergentes, y curiosamente el país donde primero ha impactado estas grietas del sistema es en el Reino Unido, ¿no? El viernes, mañana, tenemos también pues un día interesante, ¿no? Y el lunes, ¿no? Pues, Porque el lunes va a ser, yo creo, todavía más peligroso que el viernes. O sea que tenemos. esto pinta realmente mal. Esto me recuerda mucho a Fannie Mae y a Freddie Mac, ¿no? Estas provisiones salvajes, ¿no? Que están produciendo en el Reino Unido, y la necesidad de que tenga que salir
el Banco Central británico a comprar deuda británica, aunque no lo desee, pero realmente es un despropósito cómo ha aterrizado Liz Truss, ¿no? Que es se ha demostrado que es una mala imitación de Margaret Thatcher. Y lo mejor que podía pasar en el Reino Unido es que la echaran a la calle y que hubiera elecciones, porque realmente la crisis financiera que se puede generar en el Reino Unido, no somos conscientes de la repercusión que tiene. Es decir, curiosamente en Europa, los dos países más peligrosos son Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, y Alemania. Es que no nos olvidemos de la inflación alemana, un 10%. Uf. Esto no se veía desde la reunificación alemana, 40 años. Y Alemania pues no da pie con bola. Y es sin que, llegar al invierno, ¿eh? Sin llegar al invierno todavía. Llega el invierno, 100.000 millones que se quiere gastar para... ¿no? en la factura energética de los alemanes, vas con serios problemas después de los acontecimientos del Nord Stream. Luego se está poniendo la cosa bastante mala. La verdad que se está produciendo pues una tormenta perfecta. Y vamos a ver, ¿no? Curiosamente, bueno, el gobierno alemán ya reconoce que va a tener una recesión y habla ya de, en el conjunto del 2023, de un menos 0,4%, ¿no? 0,4%, ¿no? Y curioso las palabras de Lagarde, cuidado, y también la reacción que va a tener la Italia de Meloni, cuidado, Lagarde dice que el Banco Central tiene que mirar pues más allá de la inflación y pide responsabilidad en la política fiscal. Yo, si fuera Pedro Sánchez, yo atendería a lo que está diciendo. ¿Qué es lo que realmente busca la señora Lagarde? Es decir, un alineamiento entre la política fiscal y la política monetaria, y a lo mejor lo llega a conseguir. Entonces, la señora Meloni, si se calla y espera, a lo mejor entre Reino Unido, Alemania y la actuación que tenga el Banco Central Europeo, le hacen el trabajo, ¿no? Pero bueno, realmente estamos rodeados. Tenemos un otoño-invierno, Ismael. Tenemos un otoño-invierno tremendo. Mira, os voy a dar en exclusiva que me han llegado las previsiones de Fidelity, que sabéis que son amigos de esta casa, y lo tengo por aquí el informe que me han pasado. Y lo más destacable, os doy el titular de todo esto hasta que me digan si se puede publicar o no, pero sí que os puedo decir que tienen la previsión de aterrizaje forzoso en Estados Unidos en mediados de 2023, lo que prevé una de las gestoras de fondos mayores del mundo. Os doy el dato aquí en exclusiva de sus previsiones, que me ha llegado ahora mismo de ellos, que ya sabéis que son aquí partners del canal, así que os lo traslado. El aterrizaje forzoso de la economía de Estados Unidos a mediados de 2023. Y otra cosa que quería decir, Ismael, en relación al tema del mercado de futuros, aquí lo estamos viendo, los futuros del SP500, el desplome que está ya manifestando después de la publicación del dato de inflación. Tenemos la apertura de Wall Street, que lo vamos a vivir aquí en directo, en vivo y en directo, de la reacción a este malísimo dato de inflación en Estados Unidos, y lo vamos a ver aquí de lo que puede pasar. Pero tomando un poco la referencia de las palabras que decías, Ismael, no pinta bien esto. Cayendo el 3%, el futuro sobre el índice Nasdaq, y estamos hablando de 32,93 el VIX, cuidado, subiendo un 2,4%, y parece que va a seguir en esta senda. Ya está en el 33, ya ha superado el 33. Luego, hoy toca Océano Rojo, hoy al final... Hoy toca el paraguas. Hoy toca el paraguas, sí. Hoy los mercados se tiñen de sangre al final, ¿no? Y entonces, bueno, pues se sabía, ¿no? Todo el mundo teníamos esperanza en una fiesta, pero era irreal, de ese 7,9% que todo el mundo esperábamos, ¿no? Iberia, el Standard & Poor's subió un 5%, pues no, señores. La inflación es muy pegajosa, por supuesto, no es transitoria. Yo creo que ya todo el mundo tiene que estar convencido. Y yo creo que ya el discurso de la recesión, yo creo que Jimmy Dimon, ¿no? Yo creo que es un baluarte importante dentro de la economía norteamericana, y habla de una peligrosa recesión mundial, ¿no? Y entonces la palabra
palabra recesión que tanto quieren evitar Estados Unidos, pues el 2023 va a ser inevitable y por supuesto va a ser mucho peor en Europa por su dependencia energética, por esta guerra que tenemos que parece que nadie le va a poner cabeza y que los diplomáticos están en el banquillo esperando a que alguien les llame para que hagan su función. Y yo tengo mucha esperanza, pero eso es algo personal, algo subjetivo, es decir, que no está sustentado en nada, pero bueno, sí, sustentado en que la caída extraordinaria que yo estimo que tendrán los resultados empresariales de las grandes empresas alemanas, ¿no? Con las dificultades que se están mostrando. Y yo espero que las grandes corporaciones alemanas pues, pongan en su sitio al señor canciller para que arregle esto de una vez y que esto lo arreglen los diplomáticos, ¿no? Y al final, pues yo vuelvo a decirlo, esto es la única solución que tiene, yo me atrevo, yo lo siento, es decir, yo, y encima la opinión, yo coincido con el señor Baño y con lo que decía ayer el señor Revilla, ¿no? Hay que hacer concesiones, las concesiones son duras, pero quizá lo peor es mantener esta situación, porque cuando se acorrala a una rata, y recalco lo de la rata es es el animal más peligroso cuando está realmente arrinconado. Y por supuesto, el señor Putin no se va a ir con el rabo entre las piernas y aprieta el botón y pega un bombazo en Kiev y se queda tan tranquilo. A lo mejor la solución... Tampoco le está yendo tan bien, como esperaba inicialmente, desde luego. A la Unión Europea, desde luego, no le está yendo bien, pero a él tampoco le está yendo nada bien, sobre el terreno. Se está quedando sin misiles, ojo. Sí. Y Alemania está pegando unas bocanadas, ¿entiendes? Muy peligrosas, sí, y Reino Unido unas bocanadas muy peligrosas, y todo estábamos centrándonos a ver qué pasa con España y qué pasa sobre todo con Italia. Y ahora resulta que el problema no es tanto Italia, va a ser Alemania y Reino Unido. Lo de Reino Unido es realmente preocupante. Entonces vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, lo que tú has comentado con los datos que daba de Fidelity es que en los 2 primeros trimestres de 2023 pues seguro que va a haber caídas de los resultados empresariales en Estados Unidos entre 25 y el 28%. Luego ese 2023 vamos a ver que yo creo que va a ser como tú bien comentabas, un aterrizaje forzoso, y a lo mejor hay que pensar 2024 a lo mejor que sea algo más tranquilo y algo más sosegado en el ámbito de la inflación y tipos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, sí. Por aquí decían, oye, que no es descartable hoy, a ver si va a haber un rebote, decía aquí Julián de DCI. La OTI también, yo creo que podría haber un mini rebote. Yo creo que tal y como está mostrándose ahora el mercado de futuros y el VIX y el euro dólar también, lo que de momento están descontando los inversores es una caída muy seria hoy en el mercado, que en realidad es lo que cabría esperarse después de ver el dato de inflación. ¿Que pueda haber un rebote después de esa sobreventa que se va a generar hoy? Seguramente, pero que la tendencia es a la baja y que hemos hablado en este canal de que primero los 3.300 del S&P500 y después los 3.000, esto cada vez vamos dando pasos a ir hacia ese camino. Es irremediable, viendo que la inflación es pegajosa, como decías tú, Ismael. Mira, y es que se me viene a la cabeza las palabras de John Connolly, ¿no? Que hace más de 50 años era pues el secretario del Tesoro de Nixon, ¿no? Y dijo a sus homólogos, el dólar es nuestra moneda, pero es vuestro problema. Y es que realmente esto vuelve a ser pertinente a día de hoy. Estados Unidos está protegido porque es el primer productor mundial de petróleo y de gas, y claro, y la crisis energética no le está afectando, y la subida del dólar le está ayudando a frenar su inflación pues más deprisa que otros países. Pero también lo que está provocando esta fortaleza del dólar es la debilidad del resto de las economías. Japón, China y por supuesto el resto de países de Occidente. Luego está haciendo subir la inflación en el resto del mundo e incrementando la angustia de los que se han endeudado en dólares. Y claro, como al final el mercado, por ejemplo, energético, pues se mide en dólares, pues claro, y además... Importamos inflación constantemente. Claro, entonces exportando inflación. Luego, la verdad es que Estados Unidos nos exporta inflación, nos obliga a comprarle armas por importe del 2% de nuestro PIB. Tenemos que comprar sus hidrocarburos 3 veces más caros de los que tradicionalmente o en los últimos meses o años, mejor dicho, pues estábamos pagando. Es que, vamos a ver,
Europa es un guiñapo. Europa, ¿cuándo se va a plantar? Es que no me extraña que cada vez esté más lejos que por mucho que suban los tipos de interés la señora Lagarde, volvamos a la paridad. Es que está demostrando una Ojo, Ismael, debilidad Europa preocupante. Ojo, Ismael, abre Wall Street en los 3.500 puntos, una caída del 2% en estos momentos. 1,99%, 2% justo en este momento. Arranca Wall Street con un baño de sangre, que es lo que estábamos esperando. Claro. Una caída importante. Ya sabéis que desplome se considera sobre todo a partir del 3%, que es probable que nos vayamos por ahí. De hecho, ya tenemos en el 2.11%, 2.15%. Sigue la vela hacia abajo, sigue cayendo bastante ahora mismo en directo. 2.17, 2.18. Bueno, lo que se esperaba. Los mercados Wall Street se tiñen de rojo, lo estamos contando aquí en directo después del dato de inflación tan negativo. La subyacente se sube al 6,6%, se esperaba un 6,5%, que también era una subida desde el 6,3% anterior, y sobre todo la inflación generalizada se esperaba una caída al 8,1% y ha sido al 8,2%, calcado lo que esperaban los modelos de la Reserva Federal de Atlanta. ¿Reacciones a esto, Ismael? ¿Lo esperado después de la inflación? No olvidemos, inflación subyacente 6,6%. Porque la inflación subyacente es el dato crítico, ¿no? Y cómo realmente pues, no son ni los productos frescos ni energía lo que está empujando. Lo que está empujando son los servicios. Entonces, de ahí la problemática. Yo creo que esta inflación tan sticky está bien demostrado en el dato del 6,6% de la inflación subyacente. Ya era mal presagio el dato del IPP norteamericano, ¿no? Que donde el decrecimiento fue menor de lo esperado. Y entonces, bueno, por final, pues el dato real pues, ha sido el que ha sido. Y vamos a ver qué pasa en Europa. Lagarde dice que el BCE tiene que mirar más allá de la inflación y pide responsabilidad en la política fiscal. Cuidado, y ahí al final está haciendo un anuncio navegante principalmente a Reino Unido y en segundo término y no menos importante a las decisiones que tome Meloni, porque Meloni también quería hacer como el Listas, quería bajar los impuestos lo máximo posible y bueno, pues los mercados como hemos visto en la reacción que han tenido con respecto a Reino Unido, pues eso es muy peligroso y tenemos pues a las puertas, si nadie lo remedia, pues una crisis financiera que no somos conscientes de la repercusión que puede tener, ¿no? Es lo que como lo que comentaba de las grietas del sistema, parecía que los mercados emergentes endeudados en dólares iban a ser los primeros en realmente en sufrir más en sus carnes esta situación de subida de tipo y de exportación de inflación que está haciendo Estados Unidos, y no, es Reino Unido la que realmente pues se está concentrando el foco, y eso es muy peligroso porque los dos principales motores económicos, uno dentro y otro fuera de la Unión Europea, como es Alemania y Reino Unido, están gripados, y eso es muy preocupante a un continente como el europeo, bueno, mejor dicho, la Unión Europea, porque Rusia también está en Europa, me voy a centrar en la Unión Europea, que es tan dependiente energéticamente, que su economía no está en absoluto tan bollante, que no se ha recuperado de la salida del COVID, y tampoco el rescate bancario que sufrimos en el 2008. Esto ha sido una patada hacia adelante, y este sistema fiat sigue con la patada hacia adelante. Y la única solución para que el proyecto europeo y el euro no decaigan es que haya ese alineamiento entre la política fiscal y la política monetaria, y a lo mejor Lagarde lo consigue, que es lo más alucinante, ¿no? En este nivel, ¿no? En estos minutos que lleva discurrido el partido, ¿no? No, total. Y mira, por explicar un poco a la gente lo que venimos diciendo de hace tiempo de los efectos directos en el mercado, que lo he trazado aquí, digamos, las referencias claves. El 3300 es lo que está, digamos, marcado en gráfico diario con la línea azul. Y el siguiente círculo, que sería este de aquí, poniendo el ratón por aquí, estos serían los 3.000. Estos serían los objetivos bastante plausibles viendo cómo está el escenario global en Estados Unidos. El movimiento hacia los 3.300 puntos irremediablemente ya lo ha iniciado el S&P 500. Esto ya es la tendencia generalizada que va a seguir marcada. Y muy probablemente, si estos datos, tanto en el mercado laboral, si siguen siendo buenos, como de la inflación, si siguen siendo malos, nos vamos directos a los 3.000.
Es mi visión y mi opinión personal, Ismael. La última vez que hablé contigo te hablaba entre 2000 y 3000, ¿eh? ¿Te acuerdas? Porque yo Sí. siempre tengo una visión Un poquito más, más te adelantas pesimista. a los cisnes negros. Yo soy el Doctor Doom de Sevilla. Qué horror, ¿no? Es decir, que tío con Marfario, ¿no? Y es que, joder, es que en el 2007 la deuda con respecto a PIB mundial, hablamos de la deuda de gobiernos, empresas y hogares, era del 195%. Es decir, una deuda, es decir, el ratio deuda-PIB mundial en el 2007, es decir, la famosa crisis, ¿no?, de la gran crisis, la gran recesión, fue del 195%. Hoy, a finales del 2020, ya era del 256%. Sí. Y esto es lo que viene Rubén a decir, cuidado, que pensamos que el 2023 o el 2024 esto se resuelve, viene la deflación, como nos comentaba la Cathy Wood y los más, y no, la inflación creo que desgraciadamente ha venido para quedarse, y Pero esto ojo. rompe totalmente los esquemas que teníamos. Y por supuesto, los defensores de la teoría monetaria moderna lo que tienen que hacer es irse a su casa y dejar de incordiar, y también algunos neokeynesianos que solo apuntaban que gastemos, que al final eso será la solución, y al final ha sido peor el remedio que la enfermedad, con estas inflaciones que no se veían en 40 años, o inflaciones pegajosas, además crisis energética que incentivan un dólar fuerte que lo que hace es que este país, Estados Unidos, exporte inflación, y que Europa no es consciente de que el proyecto europeo pues está contra las cuerdas, y el euro y el Banco Central Europeo, y bueno, ya se ha hablado de que el Banco Central Europeo, pues la deuda que tiene de más de 500.000 millones, ¿no? Y tal, ¿no? Y al final esta política expansiva fiscales, como hace el señor nuestro presidente, con más de 30.000 millones a causas que dice que son sociales, pero son menos sociales. Yo tengo aquí el dato y me gustaría comentarlo. Me vais a permitir, porque es que Sí, sí, claro. me hace mucha gracia este presupuesto. Comenta que aquí puedes dar siempre, yo abro el micro a todos siempre desde que se hable desde el respeto y por supuesto, vamos, con las normas de siempre, ¿no? O sea, vale. Sanidad y educación, ¿no? El estado de bienestar, sanidad y educación, ¿no? Vale, pues en sanidad van 3.000, el presupuesto para este 2023 son en España 3.010 millones, y en educación son 5.976 millones, ¿vale? 3.000 y 5.000. Ahora, transición ecológica y reto demográfico, 10.370 millones. Derechos sociales y agenda 2030, 5.399. Ya llevamos casi 16.000 millones. Asuntos económicos y transformación digital, 4.970 millones. Y presidencia, el Falcon y las gambas que le gusta al señor Sánchez, 304 millones. 3.000 en sanidad, 6.000 en educación, transición ecológica y reto demográfico, 10.000, derechos sociales y agenda, 5.000, asuntos económicos, 4.900. Que no nos engañen, que no nos tomen el pelo. El problema de eso, mira la partida más grande, que es pensiones. Cuando dicen, por ejemplo, y lo he hablado mucho, claro, y yo desde el respeto, porque al final yo creo que se está jugando al tacticismo, y que al final todos hacen lo mismo. Ismael, hacen todos lo mismo, ¿vale? Ojalá que los pensionistas, que ojalá que los funcionarios realmente puedan recuperar ese 10%. 190.000 millones, que lo ha puesto Chris por aquí. 190.000 millones. Y cada vez va a haber más pensionistas y menos mano de obra. ¿Cómo paliamos eso? ¿Cómo llegamos a eso? O sea, aunque graves el 100% a las grandes fortunas. Incapaces. Y las grandes fortunas, ¿cuánto se piensa recaudar con un impuesto a 1.500 millones, y eso es agua, ya lo hemos visto. 1.500 millones no es nada, coño. No es nada, ya lo hemos visto, no es nada. Si es que la actividad económica va a haver un parón de tal calibre en España, que la recaudación, tanto por IVA como por impuestos de renta, también va a haber una caída espectacular el siguiente año. Que no nos engañen, que nos digan la verdad, y que realmente este tacticismo político de colegio mayor es muy peligroso,
porque está en juego no solamente la economía de la gente, sino la vida de las personas, ¿eh? Y eso debería de tener un mínimo de respeto por parte de este gobierno, de la oposición, y que ya de una maldita vez, ¿entiendes?, vean a España no cada 4 años, sino este país requiere de un plan a 30 años. Todo el mundo lo ve Porque para si no, 4 años. Porque si no, es imposible. Si no, Si el este problema... país es imposible. El problema Arreglar. es eso, que todo el mundo lo ve para 4 años. Y yo lo he comentado también otras veces y he opinado aquí en mis directos y es mi punto de vista. Yo creo que nos centramos, bueno, no nos centramos porque no quiero hablar en primera persona al plural con todo esto. Se centran desde el espectro político y me da igual los colores, me da igual si es el Madrid, el Barça, el Sevilla o el Betis. O sea, me da exactamente igual. Porque todos al final están pensando en el cortoplacismo y en la partida de ajedrez de los siguientes 4 años y no Claro. en lo que dices tú de los 30 años y la sostenibilidad del sistema. 190.000 millones que el próximo año serán 200 y pico mil, el siguiente de 250 y así vamos a seguir porque la pirámide se invierte. Si me voy a Estados Unidos, es que el tipo de interés hipotecario en Estados Unidos está 7%. por encima, por el 7%. Ha pasado en pocos meses del 2 al 7%. ¿Qué va a pasar aquí en España? Ya se está viendo, ¿eh? Ya le están viendo las orejas al lobo y la banca española, que se estaba frotando las manos, dice, oye, cuidado, ¿eh? Que el número de empresas que están cerrando y la problemática de solvencia de las empresas se está incrementando y eso lo que va a hacer es lastrar el balance de los bancos y vamos a ver qué pasa, ¿eh? Luego, es que la coyuntura, es decir, esto de la inflación hay que tomársela en serio. Que 30.000 millones, no donde solamente esos 30.000 millones van a ir a tema educación y sanidad, ni 10.000 millones, pues bueno, pero sí, que está muy bien y tal, pero hay que ser responsable, porque es que la inflación no se va a cortar. ¿Qué queremos? ¿Una España inflacionista? ¿Eh? Es que somos tan incapaces de no tener el mínimo concepto claro como es la inflación y cómo pega la inflación, y nosotros lo que vamos a hacer es incentivar la inflación. Es que lo que vamos a recibir por la inflación que vamos a generar es que no solamente la inflación y que nos vamos a empobrecer, es que las empresas van a cerrar a un ritmo que a ver si este país es capaz de soportarlo. Es que hay que tener un poquito de miras, coño, y ser responsable y no ser tan inepto. Porque Sí, el término es cortoplacista. ineptitud. Bueno, es que sí, es ineptitud en realidad. Estoy de acuerdo de... Pero por su propio beneficio, irresponsabilidad, ¿no? Porque lo saben. Si eres tan irresponsable y eres tan inepto de saber lo que va a pasar, te da igual, usted es un psicópata y usted lo que tiene que irse a su casa. Sí, Pero deberíamos es hacer un partido. Bueno, esto es que da se para hace por otro eso, programa. Esto da para otro Putin es el programa. primero, pero Bueno. los demás van detrás también, ¿eh? Ojo, ojo, Es que es terrible, sí. Claro. Bueno, antes de seguir, quiero dar las gracias a otros que también han seguido el canal hasta ahora. Palan Bomb, muchas gracias por seguir el canal. También Mazoki85, Hog797. Bueno, muchísimas gracias por incorporaros al canal, a este especial. También me había felicitado por aquí. Alguien por aquí decía que muchísimas gracias por el especial como siempre, así que muchísimas gracias también por tu comentario. Por aquí hay gente que te dice Ismael for President. No, Ismael va a estar fuera de la política, que es donde tiene que estar en realidad. Que... No me quieren. No me sí, quieren. Sí. No me quieren, o lo digo, no lo quieren. Claro, es que cuando dices las cosas en claras y con datos, ¿entiendes? No solamente eres molesto, sino además ahora te tachan de peligroso. Flipa. No, claro, yo te entiendo lo que quieres decir, y además como nos llevamos tan bien y podemos debatir, aunque desde puntos de vista diferentes, pues esta es la suerte de la libertad. Ahí está, la libertad. Y no somos conscientes lo que aquí está en juego es la libertad. Libertad económica, libertad financiera, libertad de hacer, ¿no? Ya no quieren que pensemos libres, nos quieren condicionar en la forma en que queremos que pensemos. La libertad está en juego. Y ojo, si consigue, por ejemplo, el Banco Central Europeo alinear la política monetaria y la política fiscal de los países, la moneda digital de curso legal, el CBDC, el euro digital, va a estar muy pronto en el mercado. No es por nada, sino por el control. Para controlar. Si alineas, te falta el control financiero. Y eso que más control todavía. Eso va a ser mucho más control del que tenemos. Muchísimo Claro, más. porque
olvídate de sacar dinero del cajero y guardarlo por si las moscas, no, ya no vas a tener esa alternativa y además vas a estar monitorizado 24 horas, 365 días con la blockchain pública y tanto que se dice del yuan digital, pero el resto de las CBDC son lo mismo. Es el paso siguiente a la patada hacia adelante del sistema fiat. Todavía tenemos cierta esperanza en la alternativa, pero la verdad que la alternativa está muy verde y queramos o no queramos, tenemos solamente startups de moneda y quizás no sean capaces de asumir este cambio que por supuesto lo liderarán, pero quizás en más tiempo de los que algunos, en los que yo me incluyo, pues vamos a tener que esperar un poquito más, desgraciadamente, con las consecuencias desagradabilísimas que vamos a tener que soportar la ciudadanía. Hoy por hoy no. Antes de seguir con todas estas reacciones, que también quiero abordar las preguntas que estáis dejando por aquí. Por cierto, podéis preguntar lo que queráis y decir que os está pareciendo las charlas que hemos tenido hasta ahora, que el feedback siempre es positivo y además ayuda a seguir manteniendo el hilo de la conversación. Así que os invito a que sigáis opinando por aquí. Antes de nada, quiero volver a recordar que os unáis a mi comunidad de Discord, que es ahí donde, bueno, la mayoría sé que estáis de los que estáis por aquí, pero los que no, pues os invito a que lo hagáis, que ahí es donde comparto análisis, información, gráficos de interés, os digo cuáles van a ser los invitados de mis programas, la parrilla de Twitch, y estéis en contacto conmigo y debatiendo conmigo, y estoy para responderos cualquier pregunta. Los que estéis ahí en mi comunidad de Discord, animad a que la gente se una, porque cuanto más grande es esta comunidad, luego más grande es la proyección sobre el canal. Así que os invito a que os unáis y a que animéis a los que no están a que se unan y por supuesto a que sigan el canal de Twitch. Decían por aquí antes, Ismael, que dicen, bueno, puede esto cambiar, ¿no? El mercado. Yo lo que veo es que va a cerrar en negativo, salvo sorpresa mayúscula. Esto es lógico que cierre hoy con una importante caída. De hecho, AIC837 dice, ¿barreremos hoy los 3.500 puntos? Pues hemos visto mínimos diarios en 3.400 largos y ahora está cotizando, estamos viendo en directo en 3.508. Quizá los 3.500 como barrera psicológica pueda ser como la referencia a mantener. Si mantiene los 3.500 es que en realidad va a dar igual, porque como hemos visto en el gráfico de más largo plazo, los 3.300 es el siguiente recorrido hacia la baja, el gap que tiene que rellenar para llegar al primer objetivo y luego los 3.000. Y a partir de ahí, reconfigurar escena y ver si nos vamos a mínimos de la pandemia o no. Veremos qué pasa con todo esto. Los 3.000, 3.300 es la principal referencia ahora y luego veremos, sí, ¿no? Yo diría eso, Ismael. Claro, mira, por ejemplo, hemos visto un máximo en el caso del Standard & Poor's VIX de por encima de 33 y ahora está en 32,70, bueno, algo más de 75, ¿no? Ahora mismo 32,78 con una subida de 1,89. Yo creo que sería muy interesante que la gente, y esto simplemente no lo digo como recomendación de inversión, sino simplemente como juego para aprender, pues que tengan en sus pantallas pues, las dos gráficas, el Standard & Poor's y el Standard & Poor's VIX, ¿no? El índice del miedo y ver cómo se evoluciona su subida o bien se lateraliza y después, por supuesto, la estación a corto del resto de los índices y principalmente pues en los índices que más le afectan a unos tipos de interés altos, como el caso del tecnológico, me refiero al Nasdaq, ¿no? Vamos a ir al Nasdaq, sí, voy a ponerlo en pantalla porque no lo hemos puesto durante todo el día de hoy. Cortos en Nasdaq, por supuesto, sí o sí, y parece, ¿no?, que del 3 han pasado al 2,5 en negativo y el Standard & Poor's VIX pues lo que está haciendo es recortando esa subida que tenía del 33 al 32, 68, 63. Pero bueno, que todavía la sesión es muy larga, ¿no? Y bueno, y al final, pues cuando se está tan a corto plazo, yo creo que la única herramienta útil es, pues bueno, el azar que se ponga de tu parte y por supuesto, pues un buen análisis técnico con osciladores, indicadores que permitan, pues bueno, pues no perder mucho dinero o beneficiarse de esta situación que creo que debería de cerrar en negativo los principales índices norteamericanos, pero no sabemos si va a ser un 1, un 2 o un 0,8 o un 3%. Ya veremos cómo discurren los La perforación está hecha ya. Ya cuando perforas, esto como cuando vas a buscar petróleo. Si ya has hecho la perforación, el camino está ya realizado, ¿no? Y yo ahora creo que la caída puede ser entre el 1,8
y el 3,5%. Yo no veo que haya una caída del 5%. Bueno, y al final, bueno, pues el análisis técnico, ¿no? La banda de Bollinger y compañía, pues que sean de utilidad a los, ¿no? A aquellos que hacen, ¿no? Swing, ¿no? Trading y scalping, ¿no? Y fíjate que estoy viendo el gráfico del Nasdaq en directo ahora mismo y me parece que los 9.700 y pico es la siguiente referencia que tiene ahí, y es que si pierde eso ya sería mínimos de pandemia prácticamente, ¿eh? O sea, el Nasdaq sí que está en una situación muy crítica. Me decían por aquí si podía haber la subida del euro ante el dólar. Bueno, subida del euro, no sé, ha reaccionado ¿Subida? súper Vamos a bajista, ver. vamos, hasta ahora. Vamos a Yo ver. antes, bueno, lo he compartido antes, no sé si se ha dado la vuelta, pero Está en 0,969. Está cayendo es un 0,12%. exactamente. Será la subida Según, del dólar frente al euro. Bueno, según ha TradingView, rebotado ¿eh? ahora un poquito, eso se refiere. Bueno, Pero 0,97. Sí. De sí. 0,97 a que se ponga la paridad, amigo, Eh, espera, ¿eh? Espera todavía porque Europa tiene todavía Sí. un barrón importante y los No, únicos datos que se tienen son malísimos, como el caso de la inflación alemana del 10% y que da el no, gobierno claro. alemán por hecho una recesión del menos 0,4% del conjunto de 2023. Luego, Europa es lo que es, Europa está pendiente de un hilo. Además, le puede explotar en la cara ni más ni menos que el problema del Reino Unido, y además que es un país que ya está afuera, pero la repercusión clarísima y la onda expansiva pues nos dan toda la cara a la Unión Europea. Claro, me hablaban de la remontada. Muchas gracias, Lauti, por matizarlo por aquí. Por cierto, luego a las 4 vamos a hablar del mercado inmobiliario. Va a venir por aquí Ricardo Gulías. Vamos a hablar de toda la situación del mercado de vivienda, cómo está, un repaso a todo. Iremos entre medias también repasando la situación de los índices, iré echándole un ojo y sobre todo para la despedida después hacer un breve repaso de cómo están los mercados. Sobre tema de euro-dólar, claro, ha venido un castigo tan fuerte, un sell-off tan brutal que ahora se está ajustando. Pero yo ya lo dije, que el euro-dólar se iba a mover en una banda entre 0,95 y paridad, Sí, por ahí, durante un tiempo sí, hasta ver, sí. porque también, primero, a la Reserva Federal no le interesa un euro caro durante mucho tiempo, porque es lapidario para ellos. Y Dólar. segundo, creo que al final el BCE algo hará, no sé qué, si algo estilo Banco de Japón, algo estilo BOE, para no irse al desastre, que al final el desastre llegará más tarde o más temprano, ¿no? Pero creo que va a lateralizarse ahí, creo, durante un tiempecito, no lo sé. Me yo, equivocaré seguramente. Yo no sé, ya se verá, porque nadie tenemos aquí una bola mágica y aquí estamos simplemente para analizar, ¿no? Aquí Exacto, nunca exacto. hacemos recomendación de inversiones. La recomendación de inversiones, pues que vayan ustedes a su gestor, ¿no? Profesional, ¿no? Asesor financiero. Asesor financiero en tiendas concreto. Entonces, aquí yo lo que veo es que lo que va a hacer Europa a día de hoy, desgraciadamente, se ha convertido en una sucursal de la FED. Entonces, lo que vaya a hacer la FED es lo que va a hacer la señora Lagarde. La señora Lagarde ha dicho que, bueno, que también hay que mirar más allá de la inflación y pide responsabilidad de la política fiscal, pero no por nada, sino para que el euro ya y por supuesto el Banco Central Europeo no se descabalgue del todo, ¿no? Estamos en una situación complicada, estamos en un escenario donde no se haya visto nada igual. Ni China tira como economía, ni Europa tira como economía, ni por supuesto ni Japón ni Estados Unidos tiran como economía. Entonces, nadie puede tirar. Eso ya se vio en el 2015, que China sí que realmente pudo tirar. Y bueno, y se quedó todo en un susto, ¿no? Pero es que estamos hablando de que China, según los datos del Banco Mundial, se habla de que el crecimiento va a pasar este año del 5% a menos del 3%, al 2,8%. ¿Qué va a hacer Xi Jinping, que quiere ser reelegido como el gran líder del Partido Comunista Chino? Es que la economía y por supuesto su sector inmobiliario está totalmente hundido. Es que quizás lo único que le quede es la geopolítica y sabemos que la geopolítica no gusta en absoluto. Ya estamos viendo, ¿no?, lo que está haciendo Corea del Norte, ¿no?, con respecto bueno, a esta provocación, ¿no?, hacia Japón, ¿no? Y que vamos a tener también, si fuera poco, un problema con Taiwán para realmente, ¿no?, una salida parecido a Putin por parte de a la desesperada en este liderazgo
que va a menos de Xi Jinping dentro del seno de su partido, el comunista chino, la verdad es que parece, ¿no?, una conjura bíblica, ¿no? Sí, sí. Lo que está soportando. Y además que falta que nos digan que va a caer un meteorito del tamaño de Andalucía en Madrid ya, para ya decir, mira, me desconecto del mundo y iros a la mierda, ¿no? Casi, ¿no? Sí, la verdad que sí. Oye, una última pregunta antes de conectar ya con el siguiente invitado que nos hacen por aquí, Julián de DCI. Nos preguntan, ni acciones, ni bonos, ni cash, ¿qué hacemos con nuestro dinero? ¿Lo echamos directamente a la chimenea para calentarnos? ¿Existe algún refugio? Yo voy a dar un poco mi visión de todo esto. Yo creo que hay que ampliar las miras a cara a largo plazo y con estos descensos, si pensamos por ejemplo, en horizontes muy largos, por ejemplo, inversiones de cara a la jubilación, y esto no es recomendación, sino simplemente un poco visión personal. Creo que sí que se puede ir haciendo cartera con aportaciones periódicas, tanto en diferentes activos. De hecho, los bonos están súper castigados, y si quieres pensar más en un corto o medio plazo, probablemente lo que está funcionando como refugio sí que es cash, sí que es el dólar. En este caso está funcionando como activo refugio. El oro no lo está haciendo realmente. No. Para los que invertimos Bitcoin en euros... Tampoco. Bitcoin desde luego que tampoco. Y luego pues el mercado energético está sirviendo como refugio y lo va a seguir siendo refugio durante todo el invierno. Armamentístico, señores. Sí. Chelsea, la Lockheed, la General Dynamics, quizás exactamente, eso está funcionando a entrar. Refugio, sí. Hombre, es que han ingresado más de las 5 principales empresas armamentísticas mundiales han ingresado en estos últimos meses, con todo el follón que hay en el mundo, más de 500.000 millones. Yo creo que, ¿no? Y además, y lo decía muy bien ayer el presidente Cántabro Revilla, es decir, al final... Sí. La industria armamentística es un sector y cada X tiempo tiene que haber guerras, ¿no? Entonces, bueno, nadie pensaba que la guerra iba a ser en Europa, la gente pensaba que iba a ser en Irán, ¿no? De mucho gasto de mucha munición, pero que realmente no tuviera tanta repercusión mediática, pero no, al final no ha sido Irán, sino ha sido Ucrania, pero al final los norteamericanos, cuando parecía que la OTAN estaba medio muerta, pues ahora pues nos obligan a hacer un gasto del 2% de nuestro PIB a hacer armamentístico. Alemania se va a gastar 100.000 millones. Y un dato importante, que yo quiero que también recalcar que va a colación con todo esto, ¿no? En la última década, la deuda mundial ha subido en 90 billones de dólares, mientras que el PIB solo ha hecho en 20 billones. Estos son datos del Instituto de Finanzas Internacionales. Y ya hemos visto que con un PIB mundial en torno a 100 billones y un 258% en el 2020 de deuda de empresas, hogares y sector público, la verdad que esto lo que va a hacer va a retrasar mucho más la recuperación y va a ser mucho más profunda la recesión. Y bueno, y ya Jamie Dimon está hablando de que cuidadito, que puede caer los índices un 20% más. Luego habrá que ser muy selectivo en las empresas y tener dinero en liquidez para aprovechar las oportunidades, pero no, como no sabemos el momento de que pega el rebrinco el mercado, pues hay que estar muy pendientes, hay que tener las valoraciones fundamentales y las métricas adecuadas para ya ir invirtiendo, pero muy selectivamente. Y el sector armamentístico, pues lógicamente hay que echarle un vistazo, aunque no, lo vuelvo a repetir, esto no es una recomendación de inversión, pero sí que empieza pues a estar caliente, ¿no? Ese tipo de valores en las carteras de las principales gestoras mundiales financieras. Y antes, bueno, has dicho Jamie Dimon, yo no me fío mucho de lo que dice el CEO de JP Morgan, porque se ha subido al barco porque le interesa básicamente después de fracasar en sus previsiones durante mucho tiempo. Esto me ha parecido bastante criticable, la verdad, después de que en 2016 decía que el mercado alcista se iba a acabar, que estaba ya todo acabado, luego decía que los 4.000 era el soporte claro del SP y ahora dice que nos vamos al desastre. Pues, hombre, porque lo dice la media del mercado y no te quieres quedar fuera. No me fío yo de esta persona. Un señor que le han puesto multas de todo tipo por manipular el mercado del oro, claro, de la plata. Una persona que dice lo que le da la gana. Es que da igual, es uno de los jefes del sistema, Héctor. Puede decir lo que le da la gana. Y lo que se haga. Sí, podemos decir todos. No lo vamos a saber. Pero él es el principal banquero del mundo y
puede hacer lo que le da la puñetera gana y decir lo que le da la puñetera gana, porque puede manipular los mercados, como el caso de metales, como el oro. El oro ha dejado de ser una inversión. ¿Cómo es posible que el oro esté en menos de 1.700 la onza cuando todos los bancos centrales en los últimos meses no han dejado de comprar oro, cuando el oro, que yo sepa, es un recurso escaso? Caben 2 piscinas olímpicas, coño. Pues nada, pues desde los valores de 2100 la onza, que fue cuando fue la invasión de Ucrania, hablamos ya de un lejano finales de febrero, ahora que no llegaría a los 1.700, es que es clarísimo esta manipulación del mercado, donde ahí el Banco Central inglés pues también tiene mucha culpa de todo esto, además de esta actitud semidelictiva de los bancos de metales. Pero eso ya es otra película, ¿no? Que la dejaremos para otro día. Sí. Ismael, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Quedas invitado para todos los especiales y para charlas más dinámicas. Quedan muchos asuntos pendientes, pero pronto te requeriré por aquí, para que vengas por aquí. Pues muchísimas gracias, Héctor, a tu disposición, y nada, agradecerte a ti principalmente y a la audiencia, pues bueno, pues el que podamos echar este ratito tan bueno para poder debatir en libertad y para que la gente sepa sin tapujos lo que realmente existe y que cada uno tome la decisión que considere oportuna en libertad. Recalco.